¿Qué tal amigos de Actualidad Accesible? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su formato en audio y podcast de Actualidad Accesible. Somos actualidadaccesible.com en la web y en todas las plataformas que están disponibles nos puedes encontrar. Te invitamos a que te suscribas y seas parte de nuestra comunidad. Hoy es un día especial donde vamos a hablar con una persona que ha trabajado por la accesibilidad desde diferentes ámbitos, que es psicólogo, que es profesional en la parte de asesoría a personas con discapacidad, también para asesorar empresas, y muy especialmente ha desarrollado una carrera muy bonita que yo le he venido haciendo seguimiento desde su primer libro, a nivel de escritor, como, digamos, comunicador de letras y mensajes positivos de superación y de emprendimiento. Hay una frase muy bonita que tiene Claudio Gregoire, que es la persona que nos acompaña en el día de hoy, que yo quiero compartirla con ustedes. Hay personas que ven la nieve caer y se paralizan, mientras que otras construyen su iglú. Esto es genial. Y con esta frase le doy la bienvenida a Claudio. Claudio, muchas gracias por acompañarnos desde Chile. Ahora en Chile, bueno, un chileno que estuvo cuando nos conocimos en Europa haciendo una especialización y una vez la terminó, pues ya se volvió a desplazar a su terruño y aquí está con nosotros para Actualidad Accesible. Bienvenido. Hola Alfonso, muchas gracias, pero muchas gracias por la entrevista. No, gracias a ti por la oportunidad de hablarle a nuestra comunidad de toda tu iniciativa, de todo tu emprendimiento. Iglueditores.com es la empresa y tu editora con la cual publicas tus libros en este momento. Pero antes de Iglu y antes de todo esto, cuéntale, porque además hay que decir que eres una persona, al igual que la mayoría de los que generamos contenido para Actualidad Accesible, con discapacidad visual. ¿Tú eres ciego total o eres parcial? Yo soy ciego total desde los 17 años. Ah, bueno. Y obviamente, bueno, la gente tendrá esa curiosidad, bueno, pero ¿cómo hace? Porque hay gente que nos ve y que nos escucha que no tiene nada que ver con la discapacidad. ¿Cómo hace una persona como tú para salir adelante y montarte en este bus de la escritura de libros? Porque además escribirle también a los niños es un gran compromiso y es una responsabilidad. Uh-huh. Las tecnologías de apoyo son vitales. Para mí, yo cuando quedé ciego a los 17 tenía poco contacto con la computación, entonces era como todo bien precario. Estudié psicología, sí, todo bien, muy precario, con grabadoras de cassette en esa época. Y luego entró la computación en mi vida y empecé con Windows, con JAWS, que es el lector de pantalla. Luego me cambié a Mac y estoy con VoiceOver y eso me ayuda a todo, a los sitios web, a los libros, a todo, a trabajar al final. ¿Qué te motivó a decidir tomar el camino de escribir para niños? Porque no es lo mismo escribir un cuento de fantasía para adultos, escribir sobre historia, sobre política o sobre superación personal, pero enfocarte en los niños que son tan vulnerables y que ahora en esta sociedad tan cargada de información necesitan tener cosas que realmente les enseñen algo positivo y no tonterías como están rodando en muchas redes sociales. Entonces, ¿qué disparó en ti, dentro de ti, esa intención de hablarle a los niños? Lo que pasa es que yo escribí mi primer libro, que se llama Puede ser un buen día, que es un libro de emprendimiento para emprendedores adultos, digamos. Sí, y fue un libro, perdón porque estoy muy resfriado, fue un libro que se publicó en España y en Latinoamérica, pero yo decía, ese libro lo van a leer gente que ya es emprendedora o gente que tiene la inquietud de ser emprendedora, gente adulta. Sí. Y gente que no tiene el bichito de ser emprendedor, no le va a interesar el tema. Entonces yo dije, el emprendimiento para mí es una cosa fundamental en la vida. El emprendimiento entendido como la iniciativa para hacer cosas. Para mí ese es el emprendimiento. El emprendimiento no es hacer una empresa.
El emprendimiento es hacer algo para tu bien, para salir adelante. Entonces dije, Y algo que deje una marca, porque estás dejando una marca a través de tus letras y tus libros, tus dichos, a través de cada título que publicas. claro. Entonces, cuando yo me propuse eso, dije, yo creo que el emprendimiento debe ser una competencia, debe ser una habilidad que tengan todas las personas. Y cómo llegar a esas personas es justamente cuando niños. Entonces traté de empezar a generar contenidos de emprendimiento para niños, justamente para que los niños tengan esa iniciativa de que no todo está hecho, de que no todo es recibir cosas, sino uno también tiene la capacidad y también la obligación y la decisión de emprender sus propias cosas, de tener sus sueños y poder cumplirlos. Y ahí me dije entonces, bueno, voy a empezar a tener la misma temática de emprendimiento y diversidad, pero ahora en niños, para que los niños puedan tener esa educación sobre ser emprendedor. Y una visión diferente de las cosas, porque hay que tomar en consideración que nosotros, desde una discapacidad, que para nosotros no es una limitante, sino una herramienta, desde esa herramienta de lucha y de superación, vemos las cosas distintas a como la ve el común denominador. Exactamente, exactamente. Y en eso, bueno, por eso también todos mis libros tienen protagonistas con alguna discapacidad, que eso también es lo bonito de los libros, porque los libros siempre está entre comillas, la persona normal, ¿no? Que es el protagonista del libro. No, en mis libros siempre hay una persona que tiene alguna discapacidad. Entonces, con eso también trato de incentivar, de mostrar a los niños con y sin discapacidad que el mundo es muy amplio, que habemos gente muy distinta y que toda esa gente distinta puede aportar a la vida del otro cosas muy positivas. Así es, esa es la finalidad de tus libros y la finalidad del proyecto de Actualidad Accesible, aportar cosas para todo el mundo con o sin discapacidad y que quede algo. A ver, que lo que nosotros compartimos y que lo que nosotros estamos conversando hoy no se quede solamente en una conversación, sino que se expanda. Que aunque sea 10, 40, 50, 100 personas, que se lleven algún mensaje de lo que estamos transmitiendo, cada uno desde su tribuna, pues eso es maravilloso. Exactamente. Por otro lado, cuando saliste de la universidad y ya, bueno, como psicólogo, como profesional en esa área, decidiste enfocarte en el emprendimiento, en la accesibilidad y en la inclusión. No fue tan así. No Ajá. fue tan así. Lo que pasa es que cuando yo entré, al final yo quedé ciego a los 17 años, pero en el transcurso que yo quedé ciego, pasó un año. O sea, yo empecé a los 16 y a los 17 ya estaba ciego. Fue Entonces, muy rápido. para mí, claro, o sea, fue una enfermedad mucho más larga, pero de quedar ciego completo fue en un año. Entonces, pero para mí, en mi historia, yo seguía siendo Claudio el mismo de hace un año antes de que quedara ciego. Entonces, cuando yo quedé ciego, tuve la inocencia, creo yo, ahora que tengo 47, han pasado 30 años, yo tuve la inocencia de decir, bueno, aquí lo único que cambió fue mi vista, el resto soy el mismo. Entonces, empecé a estudiar psicología y ahí empezaron como las brechas de un contexto social que lo tenemos bien marcado en Latinoamérica, que es el prejuicio que tienen las personas con aquellas otras que tenemos alguna discapacidad, ceguera en este caso. Sí, los profesores, me imagino tuviste choques con algunos profesores, O con los sea, rectores de las universidades, porque la claro, o sea, educación dos universidades me dijeron que no podía estudiar siendo ciego. Porque la educación en esa época todavía no aceptaba o no querían, porque es que no podían aceptarlo, es que no sabían cómo tratarlo. Claro, Había claro. un desconocimiento y el desconocimiento genera miedo y el miedo genera rechazo. Y el miedo paraliza. Ajá. Paraliza, porque imagínate, dentro de una carrera de puros psicólogos, era bastante más fácil decir, bueno, nosotros no sabemos, pero aprendamos, que fue con la universidad que yo estudié. Bueno, entonces estudié psicología
estudié psicología, salí de psicólogo y hasta ahí yo aún mantenía la inocencia de, bueno, si pude estudiar psicología, ahora vamos a poder trabajar. Y intenté buscar trabajo durante 2 años, más o menos, donde Ujú. nada. Iba a entrevistas de trabajo hasta que una persona me dijo, de una entrevista de trabajo, me dijo, mira, sabes que tú diste un buen examen de admisión para esta empresa, pero Ujú. en realidad nosotros no sabemos cómo vas a comportarte tú dentro. O sea, intelectualmente puedes ser capaz, pero no sabemos cómo una El persona desenvolvimiento. ciega, claro. Y ahí yo dije, bueno, tal vez no me basta con ser psicólogo, tengo que agregar ciertos conocimientos más a mi vida y entré a estudiar un máster en administración de negocios. Y cuando entré a Ujú. estudiar ese máster en administración de negocios, vino a mí la palabra emprendedor, emprendimiento y todas sus variaciones. Y ahí yo pude conceptualizar, ponerle una palabra a lo que yo siempre había creído que yo estaba haciendo. O sea, yo estaba emprendiendo. Para mí, estudiar psicología es un acto de emprender algo, emprender una carrera en este caso. Y ahí aluciné con el tema del emprendimiento y dije, bueno, entonces voy a escribir sobre el emprendimiento. Pero no fue tan bien una cosa planificada, porque luego de eso, cuando yo salí del máster, yo empecé a ser columnista de un periódico aquí de la ciudad donde vivo, donde hablaba de recursos humanos, y empecé a hacer charlas en empresas, conferencias sobre emprendimiento, donde mi historia era como el eje principal de la charla, y un poco decir a las personas que si yo pude, que no tengo más habilidades que el resto, pude emprender algo, cualquiera lo puede hacer. Sí, eres docente también. Sí, en ese tiempo, claro, estaba haciendo clases en la universidad. Y bueno, eh, salí de este máster y volví a tratar de buscar trabajo y nada de nada. Porque era bien impactante la gente cuando yo iba a una empresa a buscar trabajo, en esa época, estoy hablando del año 90 y 2000 algo, Sí, sí. 2003, 2004, era bien impactante para los Para que las personas que no tienen ninguna discapacidad, claro. Sí, sí. ver a alguien que quería trabajar, po. Y Bueno, sí, porque sigue, hay un estigma de que, bueno, la persona con discapacidad o con alguna discapacidad no puede trabajar o no quiere trabajar o que no, y eso no es cierto, ¿no? Claro, obviamente con o los sea, años se ha caído el velo, ¿no? De los ojos y de la mente de las personas, aunque sin embargo todavía persisten algunas cosas. claro, lo que pasa es que ahora la discusión no está si las personas con discapacidad pueden o no trabajar. Eso está claro que sí. El problema ahora en la empresa es por qué yo voy a contratar a una persona con discapacidad si en el mismo puesto puedo contratar a otra sin discapacidad. Y ahí es cuando la persona con discapacidad debe de ofrecer un valor agregado a esa Exactamente, experiencia de trabajo, porque exactamente, puede dar un valor adicional extra, una ganancia que no la tiene teniendo un empleado sin discapacidad. ¿Qué es exactamente. lo que ocurre también? Muchas veces las empresas, por cumplir un requisito legal, una imposición legal, tienen que introducir a personas con discapacidad sin cumplir con un perfil. Y eso yo Exactamente. siempre lo he criticado, siempre. Sí, sí, Me sí. dirán que yo soy radical, pero la persona con discapacidad, no por ser discapacitada, tiene que tener derecho a entrar en todas las empresas. Tiene que cumplir con un perfil, con una idea, con un enfoque, y si tú cumples con ese enfoque, pues entra, venga, no hay ningún problema. Sí. Eh, Es bueno, veo, exactamente. veo en tu descripción de iglueditores.com Ujú. que hablas de una asesoría que has dado a los municipios. ¿En qué sentido? Allá Ah, bueno, en eso Chile. fue después, pero para terminar la historia de estos fallos en los trabajos, empecé a analizar por qué yo fallaba en las entrevistas de trabajo. Y en realidad, en 10 minutos que puede durar una entrevista, o en 20 minutos que puede durar una entrevista, yo gastaba Ujú. mucho tiempo en tratar de
convencer a la persona que yo, en realidad, mi historia me avalaba y podía hacer un aporte a la empresa. Entonces dije, si yo eh, escribo en un diario y doy charla sobre emprendimiento, voy a unir esas dos cosas y voy a tratar de escribir un libro, cosa que mi historia llegue antes que mi cuerpo a esa entrevista de trabajo. Sí. Cosa de no perder tiempo en esa entrevista en explicar lo obvio. Y ahí fue donde publiqué mi primer libro en una editorial española. Actualmente, ¿cuántos libros tienes publicados? 4. Todos están Son, disponibles en las plataformas digitales. todas están disponibles ahí hay enlaces en igloeditores.com. Están divididos en 3 áreas. Uno que es sobre emprendimiento, que se llama Puede ser un buen día. Este es el primer libro. Después están 2 libros infantiles, que es Igloo, la aventura recién comienza, y el último es Hippo, la gran carrera, y hay una tercera parte, que es un libro para frikis, es una de ciencia ficción, que no tiene nada que ver con emprendimiento ni con nada, pero un libro que quise escribir, que se Un llama fuera de Amigos de otro tema, pues. planeta. Claro. Un fuera de tema. Exactamente. Ahora bien, 4 libros que hacen parte de tu historia como escritor y que tienen parte de tu experiencia personal como ser humano. Entiendo que tienes hijos y que también eso ha influido en la forma y en la manera de ver y plasmar tus libros. Claro, o sea, el Hippo, la gran carrera, que es el último libro que publicamos ahora hace 3 semanas, que está en Amazon y está en Igloo Editores, es un libro de educación sobre un caballo de carreras que la dinastía sus papás eran campeones, sus abuelos eran campeones, entonces él estaba como destinado a ser un caballo de carrera y él Sí. quería hacer otras cosas. Y ese libro yo lo empecé el año 2013 cuando supe que mi hijo venía a este mundo. Eh, Porque en esa época yo también empecé a disvariar, a pensar en mi mente cómo sería mi hijo en el futuro, que si sería, sí, psicólogo, periodista o doctor o lo que sea. Y caí que al final en la crianza de uno de sus hijos hay mucho de cumplir expectativas propias en el hijo. Ajá. Y ahí dije, bueno, este es un libro que tienen que leer los padres, que tienen que leer los hijos para enseñar que al final la persona que va a vivir su vida es tu hijo y no tú. Y, Definitivamente. y que él va a crear su mundo y que él va a tener sus sueños que pueden ser muy distintos a los tuyos y esos sueños hay que respetarlos. Y son igual de valiosos, claro que sí. Y a veces más Eh, valiosos. sí, claro. A ver, y la accesibilidad, cuéntanos un poquito de qué papel ha tomado un poco como lo que arrancamos la entrevista. Sí, es cierto, Uh-huh. las partes y los avances tecnológicos son un pilar fundamental, pero a la hora de ponerte a escribir tus libros, ¿cómo lo haces? O sea, ¿qué aplicaciones usas? Pues, hay gente que puede estar interesada y que quiere tomar ese camino. Yo soy uno que no sabe por dónde empezar, pero bueno, ya ese es otro tema. Bueno, yo, como te digo, me cambié a Mac hace un tiempo, entonces Ajá. yo ocupo VoiceOver como lector de pantalla y escribo mis libros en el computador en, eh, en las notas, digamos, En en los TechEdit. documentos. Claro, en TextEdit y ahí primero voy haciendo el libro y lo voy corrigiendo. Los lectores de pantalla son totalmente accesibles y escribir cualquier cosa con un lector de pantalla es muy fácil. Hay que tener ganas nomás Claro. y tiempo, digamos. ¿Y qué parámetros adicionales, aparte del lector de pantalla, qué otra cosa utilizas como apoyo para llevar a buen término pues, lo que es la escritura y la publicación de un libro? Sabemos Yo que no lo hacemos básicamente, solo, ¿no? Sabemos que claro, solo no lo yo podemos hacer, como nada en la básicamente, vida. claro, yo básicamente, o sea, a ver, el proceso del libro
es 100% con lector de pantalla. Uno hace un documento en TextEdit, lo va editando, lo va hermoseando y luego ya participan otras personas. Ese libro se va a una persona que edita el libro en el sentido, o sea, que le ve la ortografía. Después hay otra persona que ve el contenido, que te van retroalimentando, se lo empieza a pasar a amigos, a gente que va opinando, vas Ujú. haciendo correcciones. Y luego de eso, ya en el caso de los libros, se lo paso a una ilustradora que le hace los dibujos del libro. Y ahí otra persona se encarga ya de la diagramación del libro y subirlo a la plataforma Amazon, que es la que yo ocupo para la venta en todo el mundo. Claro, claro. Bueno, al final, luego de casi 10 años escribiendo libros, ya teniendo 4 en tu haber y todos publicados ya en las plataformas de venta digital, como ahora es la actualidad, Ujú. eh, ¿cuál ha sido el aprendizaje mayor y cuál ha sido tu satisfacción más grande? Más allá de lo económico, que es un tema importante porque la gente con discapacidad, pues, y más tomando en consideración que en esta época ahora uno tiene que ver cómo se las inventa, porque, por Ujú. ejemplo, uno como músico, yo personalmente, Alfonso Villalobos, quien les habla, soy artista, soy cantautor, compositor, pero con temas de pandemia y con temas de protestas uno no puede hacer nada de eso. Entonces tiene Claro, que tratar de hacer otras cosas y ahí es donde entra la actualidad accesible y otros proyectos que tengo como educador, aunque yo no soy docente, lo aclaro, pero yo doy clases de canto y de guitarra pues de manera virtual y de manera claro, presencial. Entonces por ahí trato de apañarme. claro. Lo que pasa es que en el caso de los libros, que es una parte también de las cosas que hago, en el caso de los libros, para escribir un libro también hay que ser un emprendedor, porque es todo autogestión al final. O sea, uno Ujú. no solamente autogestiona los contenidos de su libro, ponerlo en una plataforma, sino uno también empieza a vender los libros Claro, a través de redes sociales, consiguiéndose difusión. En el caso tuyo, por ejemplo, que me hacen una entrevista y la gente empieza a decir, mira, este tipo ya voy a ver el libro y voy a ver si me interesa comprarlo, en fin. Entonces, lo primero es entender que el tema de la autogestión es un tema de emprendimiento y los sacrificios, o sea, y el sacrificio está asociado a eso. Y los beneficios son innumerables, o sea, cuando la gente te ha leído un libro tuyo y le ha gustado, con eso uno ya está pagado. Y cuando la gente se interesa por lo que uno hace, ha leído un libro y te dice, pucha, yo también quiero ser un emprendedor y empieza su camino del emprendimiento gracias a eso, o qué bueno esto para mi hijo porque lo leo con él y les divierte y empezamos a hablar sobre educación y es bueno, y todo una... cuéntale a todos los usuarios que nos escuchan y que nos ven a través de las diferentes plataformas, dónde pueden escuchar y saber más de todos tus proyectos. He visto que tienes un podcast también eh, y ya me contarás un poquito de esa experiencia. A ver, todo lo trato de englobar en iglueditores.com. Iglu es IGLU, sin acento obviamente, iglueditores todo junto.com. Y en esa plataforma van a encontrar mis 4 libros, van a encontrar en cada libro, cuando pinchan en cada libro, va a estar la reseña del libro, pero además 2, 3 o 4 los primeros capítulos para que lo descarguen de manera gratuita en PDF, para ver si les interesa el libro. Y Claro, luego el enlace a Amazon, donde se compra el libro tanto en formato papel como en formato digital. claro. Eso es lo que está. Entonces, está la descarga gratuita de los primeros capítulos, están los enlaces, todo en iglueditores.com. También en Igloo Editores tengo los enlaces a mi canal de YouTube, tengo enlaces a mis podcasts, subo información, trato un poco de ir englobando todo y concentrando todo en Igloo En un Editores. solo lugar, en un Sí, sí, solo sí. lugar para no disgregar. Sí. Y bueno, finalmente, ¿cuál sería el mensaje para las personas con o sin discapacidad que nos están escuchando, que quieren iniciarse en este camino del emprendimiento, de los libros, tomando en cuenta que
tú lo has podido hacer, que has salido adelante con sacrificio, con esfuerzo, con dedicación, pero que hoy en día, iglueditores.com, que es tu editora, que ya no es una empresa de terceros que te distribuye, que ya, bueno, eso puede ser ventajoso y puede también tener su parte compleja, ¿no? De Supongo todas maneras. que hacer una editora también requiere un compromiso legal y requiere una cantidad de trámites jurídicos Exactamente. que hay que cumplir para entrar en esos parámetros, ¿no? También hay Claro. que la propiedad intelectual, los derechos de autor y todo esto. Y bueno, y es una empresa y hay que tener contador y todo eso. Pero yo creo, a ver, lo que yo quiero concentrar en Igloo Editores es que el emprendimiento es una decisión de vida. O sea, cuando uno decide salir adelante porque tuvo una discapacidad, porque tuvo un problema, porque tuvo esto, porque tuvo lo otro, es una decisión de vida. Y esa decisión, como toda decisión, implica varios caminos. Yo opté por el camino del emprendimiento. Yo acepto y entiendo que hay gente con y sin discapacidad que va por otros caminos, como el camino de, no sé, hay gente que ni siquiera puede, ¿no? Dentro de la discapacidad hay gente que no puede emprender porque está postrada en una cama, no sé. Pero el emprendimiento es una decisión y esa decisión involucra una apuesta. Cuando uno toma un camino, es una apuesta y esa apuesta puede salir bien y puede salir mal muchas veces. Y en este camino del emprendimiento que yo he tenido, realmente, y para ser totalmente sincero, yo he tenido más fracasos que éxitos. A ver, el fracaso, viéndolo, ¿cómo ves tú el fracaso? Porque ya que me lanzaste esa piedrita, pues yo te la devuelvo. Claro, no, lo que pasa es que el fracaso es un camino más dentro de la ruta del emprendedor. O sea, el emprendedor va a enfrentarse con éxito y con fracaso. El fracaso te enseña de la manera de que, como fracasaste, no lo tienes que volver a hacer, pero es un aprendizaje. El fracaso está bien, bien mal mirado. Yo creo que la gente que fracasa es justamente la gente que primero se atrevió a hacer algo. Nadie va a Ujú. fracasar, no hay gente que fracase Si no lo si no se intentas. atreve a hacer algo. ¿Se entiende? Entonces, primero, la gente que fracasa, por lo menos se atrevió a hacer algo. Y dentro de ese fracaso te enseña. Te dice, bueno, por aquí no tengo que hacerlo la próxima vez. Y el camino del emprendimiento es un camino eterno, crónico, permanente en la vida de cada uno. Y dentro, como digo, dentro de esos años que uno puede ser emprendedor, van a haber cosas que le van a salir y van a haber cosas que le van a salir mal. Y todo Claro, eso es parte de la vida. claro, claro. Bueno, ya para finalizar, y una pregunta, ya esto es muy, muy personal. Ujú. Yo no uso el sistema Braille, pero hay gente que sí lo utiliza. ¿Tú has Ya. pensado en transcribir esos libros al formato Braille? Bueno, yo tampoco lo uso y lo pensé alguna vez, pero nunca di con alguna empresa, o sea, todas las empresas que tenían el servicio eran carísimas. O sea, Claro, incluso era más caro que imprimir un libro normal. normal. En tinta, sí, un libro en tinta, Entonces sí. también dentro del mundo de la discapacidad hay muchas brechas para los mismos discapacitados. Entonces Siempre ha sido. necesitaría como una fundación que me dijera, mira, nosotros te vamos a hacer copias para regalar, pero es muy complejo, es un tema. A mí me encantaría. Bueno, a todo esto, hay un libro de los 4 que se llama Igloo, la aventura recién comienza, que es mi primer libro infantil, que yo creé un canal en YouTube, que también lo van a encontrar en En iglooeditores.com, igloeditores.com. que es un canal gratuito, o sea, el libro está gratuito, entero, completo, gratuito, Uh-huh. y está leído a la vez, está leído para niños ciegos, está subtitulado para niños sordos y está con las ilustraciones del libro que van en formato como de video para niños con alguna discapacidad intelectual o niños que sean muy pequeños y no sepan leer. Claro, Entonces, claro. el libro, yo también creo que las editoriales, en el caso mi editorial, tiene esa responsabilidad con gente que no pueda acceder, no solamente porque tiene una discapacidad, sino porque no tiene dinero. Sí, es una Y realidad. tiene derecho a acceder a tus libros.
Yo, por lo menos por falta de dinero ahora con esto del COVID y todo lo que va también en Chile, no he tenido los recursos económicos para los otros 3 libros, pero es un proyecto que tengo por lo menos para el próximo año, que todos mis libros Pero estén en formato inclusivo. hay alternativas, Claudio, ¿no? Y lo hablábamos fuera del aire, como Ujú. plataformas o perfiles como Patreon, donde tú puedes y se puede generar contenido exclusivo para esa comunidad y que esa comunidad te alimente económicamente Sí, sí, para sí. tú poder sacar a flote este tipo de proyectos. Claro, hay otros mecanismos como el GoFundMe, pero eso está más enfocado a otros sectores, ¿no? Yo creo Sí, que sí, Patreon sería una buena alternativa que ya lo estudiaremos y te sí, contaré y nos sí, contaremos sí, mutuamente lo que vamos sí, encontrando. Bueno, la sí. gente que quiera comunicarse con Claudio Gregoire, ¿cómo puede hacerlo? ¿A través del Facebook, a través del Twitter? Mira, yo tengo las redes sociales de la editorial, que son Igloo Editores, en Facebook, en Twitter y en Instagram, pero lo más directo son mis redes personales, que también estoy en Twitter, en Instagram y en Facebook, y estoy siempre como @Claudio Gregoire. O sea, Gregoire se pronuncia mi apellido, pero es Gregoire, Gregoire. Ah, perfecto. Entonces, Claudio Gregoire en todas las plataformas y ahí se pueden contactar conmigo, yo contesto todo. O sea, yo feliz de la retroalimentación de la gente. Excelente. Bueno, Claudio, muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio de contarnos un poco de tu historia, de tu emprendimiento, de tus libros y la invitación a todos los usuarios y los que siguen las diferentes plataformas de Actualidad Accesible y actualidadaccesible.com a que se conecten con nosotros, le escriban a Claudio, dejen sus inquietudes y será hasta un próximo episodio. Muchas gracias, Claudio. No, muchas gracias a ti, Alfonso, siempre por tu buena disposición. Felicito, sigo siempre tus sitios web y tus podcasts y todo, así que muy orgulloso y honrado de estar en tu podcast. Muchas gracias. Somos parte de un equipo que está formado por amigos y colaboradores en Argentina, en México, en Venezuela, en Colombia y en otras partes como Chile, pues porque ya tú formas parte de esto, así que no te salvas. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo y será hasta la próxima. Muchas gracias. Abrazos. Somos Actualidad Accesible, todo sobre accesibilidad y noticias sobre tecnología.